Hola, hola, hola amigos de YouTube. Estamos aquí una semana más para revisar y hacer un resumen de lo ocurrido en los últimos 7 días en el mundo del boxeo y también en el mundo del MMA. El día después empieza ahora. Yo soy Julio Julianis. Y bueno, antes de nada, que no se les olvide, mira, aquí abajo hay un cuadradito que pone suscribirse. Si le dan ahí, estarán al tanto, les llegará la notificación cuando suba algún vídeo a este canal y así pues no tienen que andar revisando entrando al YouTube a revisar lo que hay. Y por supuesto también hay una cosa con el dedito así para arriba, que si les gusta lo que están viendo, pues le dan ahí like y las dos cosas son gratis y a nosotros nos ayudan un montón a crecer. Y sin más dilación empezamos. Y empezamos por lo más importante ocurrido la semana pasada, que fue el jueves día 30 en Montreal, en Canadá. Michaela Mayer subía al peso super welter a desafiar a Mary Spencer, que tenía en su poder el cinturón de la WBA de ese peso, pero además también entraron en liza los cinturones del Consejo y de la Organización Mundial de Boxeo, que los había dejado vacantes Cecilia Braekus, que se ha retirado, la gran dama del boxeo. Y Michaela Mayer, pues, se creció para la ocasión. Se creció en todos los sentidos, ¿eh? Porque estaba fuerte, fuerte la tipa. Mucho más que en welter y que en ligero y en super ligero. Y salió, pues, a lo que nadie esperaba. Todo el mundo esperaba que hiciese un combate táctico, boxeando desde lejos a Mary Spencer, que es súper grande, pega fuerte, pero es muy lenta. Y lo que hizo fue lo contrario. Lo que hizo Miguel Mayer fue salir sobre el pie adelante, meterle toda la presión del mundo a Mary Spencer, aprovechar la mayor velocidad de manos, velocidad de reacción y mejor técnica. Y pues eso, la dio una tunda, pero inconmensurable a Mary Spencer. Ganó, yo en mi opinión, ganó todos los rounds Michaela Mayer. Y ahora tiene los tres cintos esos en peso super welter, pero también conserva el cinto que tenía en peso welter, el de la WBO. Entonces ahora veremos qué ocurre con Michaela Mayer, que tiene muchas opciones. Puede bajar al peso welter a intentar unificar los cuatro contra Lauren Price, la galesa, que tiene los otros tres cintos que le faltan a Michaela. También puede quedarse en Super Welter y buscar a Osa Jones, que tiene el cinto que le falta a Michaela en Super Welter. O incluso, esto no se ha hablado mucho, pero es algo que puede ocurrir y que, pues, visto lo visto, Michaela, a ver, por encima de Welter ya da todo igual prácticamente, porque el peso pesado se disputa en 160 libras en femenino. O sea que podría ir contra Clarissa Shields, no es ninguna locura, a por los cuatro cintos del peso pesado y a buscar mucho dinero en ese combate y mucho legado. Veremos qué decide Michaela Mayer. A mí me gustaría que fuese contra Lauren Price, porque es la mejor pelea de las tres con mucha diferencia. Y en el undercard de esa velada, el William Matthew lució muy bien, un chavalito de 20 años con buena carrera amateur, canadiense, que está invicto, que ganó por puntos a Shaquille Pin. Le tocó sufrir un poquito al final, pero bueno, Shaquille Pin venía de darle lo suyo a Bazinjan, o sea, a un tipo rankeado alto a nivel mundial. O sea, muy bien, William Matthew es un nombre a tener en cuenta. Y ahí también en las costelares, Artur Biasanov, el mini Beterbiev, como lo llamamos nosotros, le dio también una tundita en los primeros rounds a Sergei Lipines. Luego le tocó sufrir un poquillo en algunas partes del combate en la segunda mitad. Pero bueno, se asienta en la parte alta del ranking del peso superligero del Consejo, Biasanov. Y probablemente dentro de poco le veamos ya en eliminatoria mundialista. Y es un tipo que pega muy duro, que bueno, por algo le llamamos el mini Beterbiev. Después pasamos al viernes 1 de noviembre, cuando fue el día en el que se realizó la primera velada de ESPN Knockout en Córdoba, en Argentina, en la parte del interior. Velada de Funes Boxing Promotions. Buena velada, combates bastante animados, buena producción y un combate estelar en el que Iván Actis se sacó de la manga una combinación muy precisa para noquear con golpe al cuerpo a Ariel López en un duelo de invictos. Ahora Actis se hizo con un cinturón del cono sur de la WBO, un cinturón regional, que le puede permitir rankearse en peso semipesado, en peso supermedio, perdón. Y bueno, veremos qué le depara el futuro a Actis, que además le pidió, lo tiene en las redes de ESPN Knockout, le pidió matrimonio a su novia de hace muchos años sobre el ring, en una situación muy entrañable. Y bueno, pasamos al sábado, que el sábado había quizás a nivel internacional la velada más importante de la semana, que era bueno, la más importante, luego hablaremos porque yo he dejado para el postre, para el final del todo, la velada que hubo el miércoles en Manila,
bueno, que lo he dejado para el final porque es el postre y es lo más dulce y lo más sabroso. Pero bueno, el sábado en Inglaterra, Joshua Buatsi ganó por puntos con mucha polémica a Zack Parker, una pelea bastante mala, la verdad. Uno iba para adelante, que era Buatsi, pero no lanzaba golpes, y el otro iba para atrás, que era Zack Parker, y tampoco te creas que lanzaba muchos más que Joshua Buatsi. Pero bueno, el caso es que si no le pegas al otro, no sé cómo te pueden dar a ganar la pelea. Y Buatsi no le pegaba a Parker nada. Y Parker a él sí que en muchos rounds sí que le pegaba bien a él. Bueno, bien, le pegaba 6 golpes, pero bueno, le pegas 6 y el otro no te pega ninguno, como si le pegas bien. Y bueno, pues al final se la dieron a Buatsi, que dice que quiere pelear con el ganador de Yarde y Benavidez, que bueno, yo creo que el ganador de Yarde y Benavidez tiene cosas más serias que hacer que andar con Buatsi después de lo que ha hecho Buatsi. Y bueno, en el Costelar vimos una pelea muy buena. En el Costelar estaba Lyndon Arthur contra Bradley Rea, que Rea tenía el cinturón europeo del peso semicompleto. Lyndon Arthur empezó muy mal, empezó súper mal. Con Bradley Rea metiendo una presión brutal, cayó a la lona Lyndon Arthur en el segundo round, se recuperó más o menos bien, el tercero lo sufrió también, pero empezó a pegarle en el cuerpo a Bradley Rea, le quitó un montón de ímpetu y cuando llegaron, le fue ganando todos los rounds después del quinto, y cuando llegaron al final del décimo, en la esquina le dijeron a Bradley Rea, son los 6 minutos más importantes de tu vida. Tienes que salir y ganar los 2 rounds. Y Rea, pues se ve que estaba tan cascado el pobre que en el 11º round no lanzó ningún golpe y en el 12 pues tampoco hizo mucho más. Y acabó perdiendo por 2 puntos en 2 tarjetas. Y la otra dieron empate y el cinturón del peso semicompleto se lo llevó Lyndon Arthur, que este sí que va encaminado a una pelea grande porque está por ahí Ben Whittaker, que pelea dentro de poquito y tiene puestas las miras en el cinturón azul de campeón de Europa del peso semipesado. Y bueno, volviendo a este continente, América, es el sábado, pero unas horas después, hubo velada en Orlando, donde el estelar era Leiner Peró, el invicto cubano peso pesado, contra Jordan Thompson. Le costó mucho más de lo previsto a Leiner Peró ganar a Thompson. Le ganó por puntos bien, ¿sabes? O sea, unánime bien, pero le costó su trabajo. Hubo rounds en los que lo estaba pasando mal, sufría los golpes al cuerpo, pero muy bien al contragolpe el cubano Peró. Y bueno, le puso a bailar la sardana un par de veces a Jordan Thompson y justa victoria. Y en el coestelar, otro cubano, Joelvis Gómez, empató con un invicto norteamericano, con Atavius Ingram. Un empate de estos de aquella manera, ¿eh? O sea, las tarjetas del sábado de los jueces, telita, para pensar que les estaban, si les hicieron un catering especial a todos los jueces de las veladas o algo, porque van unas tarjetas. Y ese empate, pues hombre, creo que todos vimos ganar a Gómez con un poco más de amplitud, un poco menos, pero pues, hay veces que quizá los jueces deberían estar obligados y los árbitros a hacer rueda de prensa igual que los boxeadores y explicar un poquito por qué toman esas decisiones que toman y por qué puntúan como puntúan. Porque a lo mejor es que ellos lo ven de otra manera, o si lo explicasen, a lo mejor conseguimos comprenderlo mejor y no estar así como estamos un montón de semanas. Y bueno, pasamos a la UFC. Les repito, todavía tenemos lo de Manila para el final, que no se vayan, no se vayan. En Las Vegas, en el Apex, había velada UFC Vegas 110, el título. Y en el combate estelar, Steve García. Bueno, hubo tres. En el main card hubo 3 knockouts en el primer asalto, 3 finalizaciones en el primer asalto, cada una con su historia. Steve García noqueó súper fácil a Onama. Eh, se pensaba que todo el mundo pensaba que el combate iba a ser un poco más competitivo, pero lo noqueó súper fácil Steve García. En el coestelar fue una locura, una auténtica locura el de Waldo Cortés Acosta y antes de Lilla, porque Delilla le conectó muy rápido en el primer round a Waldo, como que le pilló un poco frío. Y Waldo pues se tuvo que cubrir así, y combinación de Delilla, y de repente Waldo con las manos así, Delilla pegándole, el árbitro por el medio. Se metió todo el mundo para adentro, se entraron a Waldo en el taburete, entraron los comisionados, Delilla subiéndose para la jaula a celebrar con la esquina, y al rato dice el árbitro, oye, que es que le has metido el dedo en el ojo, que tenemos que mirar a ver qué le pasa, y si seguimos, o si es no contes, o qué, que todo el mundo, pero ¿cómo? Pero que no ha señalado nada, pero como, de ir explicándole a Waldo, si puedes seguir, sigues, y reanudamos el combate, cuando hayan pasado ya 10 minutos.
Y si no puede seguir, pues será no Contes. Y claro, Waldo pues decidió que podía seguir y bueno, pues volvieron a reanudarse pues como un cuarto de hora después. O sea, algo que no tiene ningún sentido, que va a reclamar el equipo de Lilla. Según reanudaron, le enganchó Waldo en un contragolpe a Delilla y a dormir. O sea, a ver qué decide la UFC. Y después hubo una victoria del Valle, del cubano, contra Dulgarian, que van a ir a hablar mucho de ello porque yo no voy a entrar en profundidad aquí, pero se ve bastante turbio todo lo que ocurrió en esa pelea. Y bueno, volvemos al miércoles, porque el miércoles de la semana, el miércoles 29, era la segunda parte de la velada del Cile en Manila, del homenaje en Manila, en Filipinas. Con Manny Pacquiao Promotions, Pacquiao, fue nombrado justo el día antes vicepresidente de la IVA y tenía la colaboración de la IVA en la velada. Y bueno, madre mía, menuda velada. Empezó 2 horas tarde, también te lo digo, ¿eh? Empezó 2 horas tarde porque marcaba una hora en el stream que tenían puesto oficial para todo el mundo y empezaron 2 horas tarde. Pero si empiezan 2 horas tarde con las veladas y dan un peleón como el que dieron Marcial y Eddie Colmenares, que empiecen 2 horas tarde, y me da igual. Porque menudo peleón. Candidato a combate del año, si no lo han visto, búsquenlo por ahí, porque si no, luego cuando lleguemos a diciembre y anden haciendo las ternas de candidatos a combate del año, van a decir, ¿cómo que Marcial contra Colmenares? Que esto yo no lo he visto. Pues no, véanlo porque fue espectacular, espectacular. Y si no quieren saber lo que ocurrió, voy a contar hasta 3 para que vayan allá a buscarlo, en vez de oír lo que les digo yo, pero si quieren oírlo, 1, 2, 3. El combate fue increíble. El mejor homenaje a Thriller en Manila que se pudo hacer. Marcial es un medallista olímpico que boxea muy bien, pega muy duro, pero que a ratos se le va un poco la concentración y tiene unas lagunas defensivas que querían sonrojarse a Probotnikov y a Brandon Ríos. Y por eso le pasaba. Que más o menos estaba boxeándole bien a Colmenares, pegándole duro, pero pegándole bien. Y de repente Colmenares en el tercero, ¡tagadas! Y Marcial del revés. Se remontó Marcial, más o menos lo aguantó, volvieron a seguir pegándose. Marcial iba ganando rounds, pero sufriéndolos. Y en el 10º al final, otro ¡parabam! Y Marcial ahí sí que se levantó mal y parecía que le iba a acabar Colmenares, no le consiguió acabar. Y al final consiguió ganar Marcial por decisión mayoritaria. Yo creo que las tarjetas fueron bastante justas. La esquina de Colmenares estaba muy enfadada, pero a mí me parecieron bastante justas las tarjetas. Ustedes podrán hacerse una opinión si ven la pelea y ya nos contarán aquí en los comentarios si ustedes creen que los jueces trataron mal a Colmenares o si fue algo normal y es un peleón. Y en el combate estelar de esa velada de la IVA de Manny Pacquiao Promotions en Manila, Melvin Jerusalem ganó por decisión unánime bien amplio, boxeando muy bien a Akuse, al sudafricano. Retuvo ahí Jerusalem el mundial del Consejo del Peso Mínimo y ahora Jerusalem tiene en vista unificar. Dice que el objetivo es unificar con Collazo, que es una de las grandes peleas que se pueden hacer en el peso mínimo. Y con esto queda solucionado el resumen semanal. Y lo dicho, no se pierdan el menú que tenemos preparado en ESPN Knockout en pantalla de veladas este fin de semana. Tampoco se olviden de que dentro de 7 días, el próximo lunes, estaremos aquí otra vez con el día después, con el resumen semanal. Y lo dicho, suscríbanse y si les ha gustado den like. Y en 7 días nos vemos. A disfrutar la semana.